Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La introducción de incentivos a menudo puede tener consecuencias no deseadas en el comportamiento de las personas. Todos estamos familiarizados con los intentos de incentivar el comportamiento. Ya sea que los padres ofrezcan pequeños obsequios a sus hijos por hacer las tareas escolares o las empresas que pagan bonificaciones a los empleados que alcanzan sus objetivos de ventas, todos tienen incentivos por delante. Sin embargo, influir en el comportamiento mediante la adición de incentivos suele ser un asunto más complicado de lo que parece a primera vista. Los incentivos suelen funcionar en un entorno en el que los pequeños cambios pueden tener un impacto drástico, y no siempre de la manera que esperan quienes inician los cambios. En un estudio de guarderías en Haifa, Israel, los economistas trataron de reducir el número de padres que llegaban tarde a recoger a sus hijos. Para lograrlo, introdujeron el desincentivo económico de una pequeña multa de $3. Sin embargo, en lugar de reducir el número de recogidas tardías, el cambio las duplicó. ¿Cómo podría haber sido contraproducente añadir este desincentivo? Un problema puede haber sido que la cantidad no era lo suficientemente grande, lo que indicaba a los padres que las recogidas tardías no constituían un problema importante. Sin embargo, el problema principal era que este pequeño desincentivo económico sustituyó a un desincentivo moral existente, la culpa que sentían los padres cuando llegaban tarde. Los padres ahora podían pagar de manera efectiva su culpa con unos pocos $, por lo que estaban menos preocupados por llegar tarde. Además, una vez enviada la señal, el efecto no se podía deshacer. La eliminación de las multas no tuvo ningún efecto correctivo en el número de recogidas tardías. Como muestra el ejemplo, establecer incentivos puede resultar complicado, especialmente cuando ya existen otras formas de incentivos. Al introducir incentivos, piense detenidamente si pueden desplazar a los existentes. La introducción de incentivos a menudo puede tener consecuencias no deseadas en el comportamiento de las personas. Los incentivos dependen del contexto, lo que funciona cuando hace sol puede no funcionar cuando llueve. ¿Has robado alguna vez un banco? Probablemente no, ya que hay una variedad de desincentivos, por ejemplo, la cárcel, la pérdida de prestigio social, la conciencia culpable, que le impiden intentarlo. Sin embargo, algunas personas roban bancos a pesar de que se enfrentan a los mismos desincentivos. ¿Por qué? Porque diferentes personas reaccionan de manera diferente ante los mismos incentivos. Esto es bastante evidente, pero lo que es más sorprendente es que incluso una misma persona puede responder de manera diferente a los mismos incentivos en diferentes ocasiones. Pensemos en los datos recopilados por Paul Feldman, quien dirigía un negocio que proporcionaba bagels a los comedores de las oficinas. Con los bagels, dejó una caja de efectivo desatendida para que los clientes pagaran, y recogía el dinero y las sobras al final de cada día. Todos los clientes tenían los mismos incentivos para pagar, el deseo de ser y parecer honestos, por lo que las variaciones en las tasas de pago de cada día, y en los diferentes lugares revelaron algunas tendencias interesantes sobre la honestidad en condiciones cambiantes. El factor clave que contribuyó a la honestidad de sus clientes parecía haber sido el estado de ánimo personal, que a su vez se vio afectado por otros factores. El clima jugó un papel importante, con tasas de pago más altas en los días inusualmente cálidos, y tarifas más bajas en los días inusualmente fríos. Los días festivos estresantes, como Navidad y Acción de Gracias, redujeron drásticamente las tasas de pago, mientras que las fiestas más relajadas hicieron subir las tasas. Del mismo modo, la moral de la oficina desempeñó un papel importante, ya que las personas que trabajan en oficinas felices tienen más probabilidades de pagar. También hubo un aumento universal en las tasas de pago después del 11 de septiembre, lo que el autor atribuye a un aumento general de la empatía. La lección es que los incentivos que funcionan para algunas personas algunos días pueden no funcionar para las mismas personas otros días, según los cambios en las circunstancias globales, locales o personales que afecten a sus estados de ánimo. Los incentivos dependen del contexto, lo que funciona cuando hace sol puede no funcionar cuando llueve.
Los expertos pueden utilizar su ventaja informativa para explotar a los legos en beneficio económico. Todo el mundo necesita el consejo de un experto de vez en cuando. Ya sea que estés reparando algo, realizando una compra importante o enfrentándote a un problema legal, confías en alguien con conocimientos especializados para que te ayude a navegar por un territorio desconocido. Los expertos tienen acceso a una gran cantidad de información que el profano no tiene, lo que significa que existe una asimetría de la información. Si bien a los expertos se les suele pagar una cuota o comisión por su experiencia, también pueden utilizar su ventaja informativa para engañar a los legos y obtener beneficios adicionales. Considere los bienes raíces. Para la mayoría de las personas, vender una casa es una de las transacciones financieras más importantes que realizarán en su vida. Puede ser un negocio complicado, por lo que confías en tu agente inmobiliario, que tiene toda la información relevante sobre los precios de las propiedades y las tendencias del mercado y, presumiblemente, también está motivado para conseguir el mejor precio posible para aumentar su comisión. Se siente seguro al saber que tiene este nivel de experiencia de su lado. Si bien es tranquilizador, este pensamiento es demasiado simplista. Una visión más amplia de la historia de los incentivos revela que, si bien la comisión del agente inmobiliario está vinculada al precio final de venta, el beneficio adicional es pequeño en comparación con el de cerrar la operación. El incentivo del agente para realizar una nueva venta supera rápidamente la parte del incentivo que debe estar alineada con el objetivo del cliente. Un estudio comparativo revela que cuando los agentes inmobiliarios venden sus propias casas las dejan en el mercado durante más tiempo, y obtienen un precio más alto que cuando los clientes las encargan. Por lo tanto, tenga cuidado cuando un agente inmobiliario lo alienta a aceptarla primera oferta decente por su casa, no es para maximizar sus ganancias sino para las suyas propias. Los expertos pueden utilizar su ventaja informativa para explotar a los legos en beneficio económico. Los expertos pueden usar el miedo y la ansiedad para engañar a los legos. Lo desconocido puede dar bastante miedo. En cualquier transacción en un área sobre la que tenga poco conocimiento o información, es probable que se sienta preocupado y ansioso. Los expertos suelen aprovechar este miedo para obtener beneficios económicos. Esto puede suceder de varias maneras. Un vendedor de automóviles puede convencerlo de que no compre un modelo más barato al infundirle el temor de que no sea seguro. Un agente inmobiliario puede aprovechar tu miedo a perderte la casa de tus sueños para que hagas una oferta más alta. Un corredor de bolsa puede decirte que si no inviertes en una determinada acción ahora, perderás el barco y tendrás que vivir con el arrepentimiento por el resto de tu vida. El miedo socava nuestra capacidad racional de tomar decisiones, razón por la cual los expertos lo utilizan para asustarnos y hacer que tomemos decisiones que de otro modo no habríamos tomado. En situaciones cara a cara, los miedos sociales pueden agravar este problema. El experto puede explotar nuestros miedos a parecer estúpidos, tacaños o deshonrosos. Imagínese la estresante situación de organizar el funeral de un ser querido. El director de la funeraria, al saber que usted sabe poco sobre su negocio, puede aprovechar su ansiedad por darle a su ser querido un entierro adecuado para llevarlo a un ataúd más caro de lo que habría elegido de otro modo. Tenga cuidado con las situaciones en las que un experto parezca estar jugando con sus miedos, especialmente cuando le digan que debe tomar una decisión inmediata. En esos casos, trata de contar con estrategias que te permitan ganar tiempo y espacio valiosos para considerar tus opciones con tranquilidad, como decir que necesitas una segunda opinión. También puede intentar igualar la asimetría de la información investigando el tema de la transacción con antelación. Los expertos pueden usar el miedo y la ansiedad para engañar a los legos. Internet ha ayudado en gran medida a reducir la ventaja informativa de los expertos. En la década de 1990, el precio del seguro de vida cayó drásticamente. No hubo una tendencia similar en otras formas de seguro ni cambios significativos en el negocio de los seguros de vida ni en la propia base de clientes. Entonces, ¿por qué esta caída repentina de los precios? La respuesta está en la aparición de Internet, o más específicamente de los sitios web de comparación de precios.
Estos sitios web permitían a los clientes comparar los precios de los seguros ofrecidos por docenas de compañías diferentes en cuestión de segundos. La información sobre precios, cuya recopilación había llevado mucho tiempo unos años antes, estaba disponible con un clic del ratón. Como las pólizas eran de naturaleza bastante similar, las empresas más caras no tuvieron más remedio que bajar sus precios, lo que redujo el precio total de las pólizas. Este ejemplo demuestra la importancia de Internet para erosionar y reducir las asimetrías de información en todo el mundo. En esencia, es un medio altamente eficiente para compartir y redistribuir información de quienes la tienen a quienes no la tienen. Los consumidores ahora pueden recopilar de forma rápida y cómoda información sobre los productos y los precios antes de consultar con un experto, lo que se hace una idea mucho mejor de lo que deben pagar y lo que debe incluirse en ese precio, lo que elimina gran parte de la ventaja informativa del experto y, por lo tanto, una ganancia financiera injusta. Si va a comprar una casa hoy, por ejemplo, puede conectarse a Internet y averiguar por sí mismo cuál sería una oferta razonable, en lugar de confiar en las palabras de su agente inmobiliario. Internet ha ayudado en gran medida a reducir la ventaja informativa de los expertos. Cuando los vendedores omiten información, los clientes suelen penalizarlos asumiendo lo peor. Uno de los efectos secundarios de una cultura de asimetría de la información es que incluso la falta de información, real o percibida, puede tener un efecto poderoso. Por ejemplo, se entiende comúnmente que una vez que se compra un automóvil nuevo, perderá instantáneamente hasta un cuarto de su valor. Alguien que pagó $20.000 por un coche ayer puede esperar recibir menos de $15.000 por él hoy. ¿Por qué esta absurda caída de valor en 24 horas? La razón radica en la asimetría de la información. El comprador no puede conocer las verdaderas razones por las que el vendedor vende su auto nuevo, por lo que asume lógicamente que hay algo malo en él. Incluso si este no es el caso, el comprador asume que el vendedor tiene información que no está revelando, y llena este vacío de información con su propia suposición. Efectivamente, el vendedor es castigado por la asimetría de la información. Un estudio de sitios de citas online proporciona otro ejemplo de este efecto. Los resultados muestran que lo peor que puede hacer un usuario para reducir la cantidad de interés que genera es omitir su foto. Cuando otros ven que lo han hecho, asumen lo peor. La lección es que, en cualquier transacción, es claramente importante no solo centrarse en la información que proporcionas, sino también tener en cuenta la información que la otra parte espera que proporciones, y las conclusiones a las que probablemente se precipitará si la omites. Cuando los vendedores omiten información, los clientes suelen penalizarlos asumiendo lo peor. Las personas se preocupan de manera desproporcionada por los riesgos que son particularmente prominentes o sobre los que tienen poco control. Cuando se trata de evaluar los riesgos, somos mucho menos racionales de lo que nos gustaría creer. Un factor que influye de manera desproporcionada en nuestra evaluación es la facilidad con la que podemos imaginar el riesgo en cuestión. Aunque de hecho son bastante raros, podemos imaginar fácilmente que se produzcan accidentes aéreos, delitos con armas de fuego, o ataques terroristas debido a su excesiva cobertura en los medios de comunicación. Esto nos lleva a sobrevalorar el riesgo de estas amenazas. Como otro ejemplo, pregúntese, ¿se sentiría más seguro si su hijo jugara en la casa de un amigo donde se guarda un arma o jugara en una casa con piscina? La idea de que a un niño le disparen con una pistola es horrorosa y genera indignación. Las piscinas no lo hacen, por lo que probablemente nos sentiríamos más seguros con la piscina. Pero en realidad, la probabilidad de que un niño muera por un disparo es mucho menor que la de morir en un accidente de piscina. Un segundo factor en nuestra evaluación del riesgo es cómo sentimos que tenemos el control. Esto puede explicar el miedo desproporcionado de las personas a volar en comparación con conducir. Sentimos que tenemos el control cuando sujetamos el volante de un automóvil, mientras que nos sentimos impotentes en un avión. Sin embargo, el riesgo de muerte en cualquiera de los dos medios de transporte es, de hecho, casi el mismo. Ser conscientes de nuestros sesgos en estos aspectos es el primer paso para resistirnos a ellos.
La segunda es buscar datos sólidos sobre los riesgos para ayudar a contrarrestar las reacciones intestinales y realizar evaluaciones más racionales. Las personas se preocupan de manera desproporcionada por los riesgos que son particularmente prominentes o sobre los que tienen poco control. A menudo asumimos incorrectamente que el hecho de que dos cosas sucedan simultáneamente, una causa la otra. A pesar de tener poblaciones similares, la ciudad de Washington, D.C. tiene 3 veces más policías que Denver y 8 veces más homicidios. ¿Supondría que los oficiales adicionales están causando la mayor tasa de homicidios? Cuando vemos que un aumento en un determinado factor, X, se corresponde con un aumento en otro factor, Y, resulta tentador pensar que la relación es causal, y que el aumento de X provocó el aumento de Y. Se trata de una tendencia humana, asumimos la causalidad cuando en realidad solo puede haber correlación. Tomemos el ejemplo del dinero y la política. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que el dinero tiene una gran influencia en el resultado de las elecciones y, de hecho, los datos muestran que los candidatos con las campañas más caras suelen ganar. Tendemos a inferir lógicamente que el dinero es la causa de la victoria. Pero, ¿es este realmente el caso? Las personas que contribuyen a las campañas políticas suelen ser pragmáticas y, por lo tanto, utilizan una de dos tácticas, o intentan marcar la diferencia en una contienda reñida, o apoyan a un claro favorito. Creen que el candidato al que no apoyan no merece su esfuerzo. Estas tendencias hacen que los candidatos exitosos atraigan más dinero. Pero, ¿el dinero contribuyó al éxito o viceversa? Al estudiar a los candidatos que se presentan a elecciones sucesivas, se descubrió que, en realidad, la cantidad de dinero gastada apenas tiene ningún efecto en los resultados. Un candidato ganador podría reducir sus gastos a la mitad, y perder solo el 1% de los votos, mientras que un candidato perdedor podría duplicar la cantidad gastada, pero solo esperar un aumento del 1% en sus votos. Al fin y al cabo, parece que el dinero no gana las elecciones. A menudo asumimos incorrectamente que el hecho de que dos cosas sucedan simultáneamente, una causa la otra. Al atribuir la causalidad, tendemos a pasar por alto las causas remotas en favor de las más inmediatas. Además de sacar conclusiones precipitadas sobre la causalidad entre dos eventos, también tendemos a buscar esa causalidad en los lugares más inmediatos y obvios, ignorando las causas más distantes o indirectas. Pensemos en la delincuencia. A finales de 1989 en los Estados Unidos, las cifras de delincuencia parecían estar por las nubes. Los delitos violentos habían aumentado un 80% en los últimos 15 años, y los expertos predijeron que la situación solo empeoraría. Por eso, sorprendió que las cifras de delincuencia cayeran repentina y drásticamente a principios de la década de 1990. Los mismos expertos ahora se apresuraron a explicar la caída. Las causas propuestas incluían la mejora de la economía, el endurecimiento del control de armas, la innovación policial, el aumento del número de policías y la creciente dependencia de las prisiones. A pesar de la popularidad y la plausibilidad de estas explicaciones, un análisis posterior ha demostrado que la mayoría de estos factores solo tuvieron un efecto pequeño en las tasas de criminalidad. De hecho, el factor que tuvo el mayor efecto ni siquiera se mencionó en su momento: los abortos. Dos de los principales indicadores de la futura conducta delictiva de un niño son crecer en un hogar monoparental y vivir en la pobreza. Estas coinciden con las razones más comunes por las que las personas eligen abortar. Por eso, cuando la histórica sentencia Roe contra Wade legalizó el aborto en los Estados Unidos en 1973, las mujeres en esas circunstancias de repente pudieron abortar. Esto redujo en gran medida la cohorte de posibles delincuentes que cumplirían 16 años en 1989 o después, lo que contribuyó a la disminución de la delincuencia a partir de entonces. La lección aquí es desconfiar de las causas obvias e inmediatas, incluso los expertos pueden dejarse engañar por ellas. Al atribuir la causalidad, tendemos a pasar por alto las causas remotas en favor de las más inmediatas.